Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, digamos que ha estado circulando en las redes, en los foros, en todos lados, y que finalmente parece que ha sido confirmado. Y es que prepárense porque hoy vamos a destapar un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Serkan Ayolu y la increíble Özge Gürel. Y el título lo dice todo, Serkan Ayolu revela el secreto, y lo más impactante. Özge Gürel tenía razón en todo. Ya sé, suena como el principio de una película, ¿verdad? Pero no es ficción, es la realidad. Y es que en el mundo de las celebridades, sobre todo en el mundo de las telenovelas y las series, siempre hay rumores, especulaciones, y a veces, la verdad se esconde tras capas y capas de misterio. Pero hoy, vamos a desenterrar esa verdad. Hoy vamos a descubrir qué es eso que Özge Gürel sabía y que hasta ahora, había mantenido en secreto. Y lo más importante, vamos a entender por qué Serkan Ayolu finalmente ha decidido hablar. Así que sin más preámbulos, acomódense, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de estas dos estrellas. Pero antes de que empecemos a desvelar todos los detalles jugosos, quiero pedirles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, vienen muchísimas sorpresas más como esta. Y no se olviden de darle like a este vídeo una vez que lo terminen de ver. Es una forma genial de apoyar el canal y de que sigamos creando contenido. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Amar es Primavera, donde sus personajes, Ayaz y Öykü, nos hicieron suspirar a todos. La química en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó la ficción. Empezaron a salir, a demostrar su amor públicamente y se convirtieron en la pareja perfecta. Luego, después de años de relación, llegó el momento que todos esperábamos y se casaron, sellando su amor con una hermosa boda. Pero a lo largo de su relación, siempre hubo rumores y especulaciones. Y no estoy hablando de infidelidades ni cosas por el estilo, aunque ese tipo de rumores siempre acechan. En este caso, el secreto del que hablo es mucho más sutil, pero a la vez, mucho más profundo y significativo. Durante todo el tiempo circulaba un rumor, una especie de secreto a voces entre los fans, sobre algo que Özge Gürel sabía, algo que se mantenía en secreto, y que Serkan Ayolu, por alguna razón, no confirmaba abiertamente. Y esto, amigos, es lo que vamos a desentrañar hoy. Este secreto tenía que ver con la verdadera razón detrás de la gran conexión que existe entre ellos, mucho más allá de lo evidente que puede ser su romance. En los foros de fans, en las redes sociales, los seguidores más observadores notaban algo extraño. Notaban que la forma en que se miraban, la forma en que se comportaban, la forma en que se apoyaban, era diferente. Era como si tuvieran algo más en común, algo que iba más allá del amor romántico. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué podría ser? ¿Un proyecto secreto en el que estaban trabajando juntos? ¿Una afición compartida que mantenían en privado? ¿Un secreto familiar? Las teorías eran muchas y variadas. La imaginación de los fans, impulsada por la curiosidad y el afecto hacia la pareja, volaba alto. Algunos teorizaban sobre un posible negocio conjunto, una empresa que les permitiría consolidar su imperio mediático y al mismo tiempo, generar impacto en la sociedad. Otros, más románticos, especulaban sobre un compromiso artístico compartido, un proyecto creativo que los mantendría unidos más allá de la pantalla. Existía incluso la posibilidad de un secreto familiar, un vínculo ancestral o una herencia que los unía de manera profunda. Özge Gürel en sus entrevistas siempre daba pistas sutiles, insinuaciones, pero nunca confirmaba nada directamente. Daba la sensación de que ella era la que sabía la verdad, y que Serkan Ayolu, por alguna razón, no estaba listo para revelarla. Sus respuestas eran evasivas, pero siempre dejaban una estela de misterio. Sus gestos, sus miradas cómplices alimentaban la curiosidad de los seguidores, que se aferraban a cada palabra, a cada expresión, en busca de una confirmación. ¿Y entonces qué cambió? ¿Por qué Serkan Ayolu decidió romper el silencio ahora?
Pues bien, la respuesta es que en una entrevista reciente, Serkan Ayolu ha hablado abiertamente sobre su relación con Ozge Gürel y confirmó lo que muchos sospechaban. Pero, ¿cuál es ese secreto? Pues bien, resulta que Serkan Ayolu y Ozge Gürel, además de ser una pareja, comparten una profunda conexión a través de su pasión por el arte, por el crecimiento personal y sobre todo por la filantropía. Serkan reveló que desde hace muchos años, tanto él como Ozge han estado involucrados en proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo social, especialmente enfocados en la infancia y en la educación. Han estado trabajando discretamente sin llamar la atención, financiando proyectos, visitando orfanatos y contribuyendo a mejorar la vida de muchas personas en necesidad. El secreto, en realidad, no era algo oscuro o negativo. Era algo hermoso y noble, la dedicación conjunta a hacer del mundo un lugar mejor. Además, Serkan compartió que Ozge siempre ha sido la fuerza impulsora detrás de estos proyectos. Es ella la que siempre ha tenido la iniciativa, la que ha liderado los esfuerzos, y la que ha mantenido viva la llama de la esperanza. Él por su parte la ha apoyado incondicionalmente, tanto emocionalmente como económicamente. La revelación de Serkan sorprendió a muchos, pero a la vez, generó una profunda admiración. La comunidad de fans, que durante tanto tiempo había especulado sobre el misterio, finalmente tuvo la respuesta. Y la respuesta, lejos de ser decepcionante, fue motivo de orgullo y alegría. Serkan explicó que su compromiso con la filantropía nació de un deseo genuino de devolver a la sociedad parte de lo que habían recibido. La fama y el éxito, aunque gratificantes, no eran suficientes. Sentían la necesidad de trascender, de dejar una huella positiva en el mundo. Ozge, con su sensibilidad y su empatía, fue la chispa que encendió esa llama. Su pasión por ayudar a los demás se convirtió en el motor de sus acciones. Serkan, cautivado por su dedicación y su bondad, se unió a su causa, convirtiéndose en su compañero de vida y de ideales. Juntos han trabajado en silencio sin buscar reflectores, para marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Han financiado programas educativos, han donado recursos a organizaciones benéficas, han visitado comunidades vulnerables, llevando esperanza y apoyo a quienes más lo requieren. ¿Pero por qué no lo habían revelado antes? Serkan explicó que querían mantener su labor fuera del foco mediático. No querían convertirlo en una herramienta de marketing, ni buscar publicidad. Querían que sus acciones hablaran por sí solas, sin necesidad de reconocimiento público. Y sobre todo querían proteger a los niños y a las comunidades que estaban ayudando. La confirmación de este secreto ha tenido un gran impacto. La reacción de los fans ha sido masiva, de admiración y respeto. Muchos se han sentido orgullosos de conocer a sus ídolos no solo como actores talentosos, sino también como seres humanos comprometidos con el bienestar de los demás. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y agradecimiento. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia, y los seguidores compartieron historias inspiradoras de cómo el trabajo de Serkan y Ozge había influido en sus propias vidas. Ahora, recordemos que Ozge Gürel, en sus entrevistas, siempre dejaba caer pequeñas migas de pan. Insistía en que la conexión entre ellos iba más allá del amor romántico y dejaba entrever una conexión más profunda, con un propósito común. Siempre hablaba de la importancia de ayudar a los demás, de hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, con la revelación de Serkan, todas esas palabras cobran sentido. Ozge tenía razón en todo momento. Ella sabía lo que hacía falta saber y de forma discreta, daba las pistas para que los más curiosos e investigadores lo descubrieran. El secreto de Serkan y Ozge, finalmente revelado, no solo consolidó su posición como una de las parejas más queridas de Turquía, sino que también inspiró a otros a seguir su ejemplo. La historia de su compromiso filantrópico se convirtió en un recordatorio de que la fama y el éxito pueden ser utilizados para un bien mayor. En este momento es importante destacar algo: esta no es solo una historia de amor, sino una historia de solidaridad, de empatía y de compromiso social. Es una historia que nos recuerda que detrás de las luces de la fama, existen personas con grandes corazones, dispuestas a hacer lo correcto. La revelación de este secreto no solo satisfizo la curiosidad de los fans, sino que también abrió una ventana a la intimidad de la pareja. Permitió vislumbrar la verdadera esencia de su relación, basada en valores compartidos y en un profundo respeto mutuo. La historia de Serkan y Ozge es un testimonio de que el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien. Es una prueba de que las parejas pueden unirse para construir un futuro mejor, no solo para ellos mismos, sino también para la sociedad.
Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de este asunto. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta revelación? Primero, aprendemos que las apariencias engañan. Muchas veces nos dejamos llevar por lo superficial, por lo que vemos en la pantalla, por lo que leemos en las revistas. Pero la verdadera esencia de las personas, sus valores, sus motivaciones, se revelan a través de sus acciones. La fama y la fortuna pueden ser efímeras, pero la bondad y la generosidad perduran. Segundo, aprendemos que la discreción es importante. A veces es mejor hacer el bien en silencio, sin buscar el reconocimiento público. La verdadera satisfacción está en el acto de ayudar, no en la gloria que se deriva de él. La humildad y la modestia son cualidades que enriquecen el alma. Tercero, aprendemos que el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien. Cuando dos personas se aman, pueden apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones, y juntas, pueden lograr grandes cosas. El amor es un catalizador que transforma la vida y la llena de significado. Y finalmente aprendemos que siempre hay esperanza. En un mundo a veces sombrío, es reconfortante saber que existen personas como Serkan Ayolu y Ozge Gurel, que dedican su tiempo y sus recursos a hacer del mundo un lugar mejor. La esperanza es un motor que impulsa a la acción y nos permite creer en un futuro más justo y equitativo. Esta historia es una prueba de que el verdadero amor va más allá de las flores y los regalos. Es una conexión profunda que se fortalece al compartir valores y objetivos en común. Es una conexión que trasciende las pantallas y los focos, y se manifiesta en acciones concretas. La revelación del secreto de Serkan y Ozge es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo. Nos anima a considerar cómo podemos utilizar nuestros dones y recursos para ayudar a los demás. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, por pequeña que sea. La historia de esta pareja nos enseña que la fama y el éxito no son los únicos indicadores de felicidad. La verdadera felicidad reside en la satisfacción de contribuir al bienestar de los demás. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desenterrado el secreto, hemos descubierto la verdad. Serkan Ayolu ha hablado, y Ozge Gurel, una vez más, tenía razón. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me ha gustado compartirla con ustedes. Espero que les haya inspirado, que les haya dado esperanza, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y el compromiso social. Quiero darles las gracias por ver este vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo. De verdad, aprecio mucho que estén aquí. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Qué les pareció el secreto de Serkan Ayolu y Ozge Gurel? ¿Qué es lo que más les ha impactado de esta historia? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta interactuar con ustedes. No se corten, déjenme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar el contenido que hacemos, y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.